Ben, eu son Solagra, son a deputada de Dereitos Civís que organiza estas jornadas arredor da vivenda. Aquí ao meu carón está Fiz Seixo, que foi unha das persoas que se comunicou con moitas de vós, sobre todo cos ponentes e ca xente que vedes a participar nas mesas por correo para que nos puderamos veros aquí. Como sabedes, estas jornadas, bueno, non están en streaming, van a ser gravadas e despois colgarémolas na página web da Deputación. Onte tivemos un par de mesas, acabamos ás 9:30 da noite, moi interesantes, a verdade que foi un gusto ir a Ana Pardo falando do acceso á vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade e tamén a María Xosé Piñeira en vivendas de uso turístico do control á gobernanza intelixente. Como sabedes, bueno, para os que non viñestedes onte, estas mesas están estruturadas de xeito que, en principio, fala unha persoa experta. Ahora, en un momentiño, escoitaremos tamén a Javier Burón, como 40-45 minutos, e despois hai unha mesa de participación con persoas afectadas, con colectivos, onde tivemos o gusto de escoitar a Mariet de Somos a Cubillo, a Brais Pérez de Ecos do Sur, a Lucas Pardo de Erguer e a Andrea Pérez do Secretariado Gitano na mesa 1 de acceso á vivenda en persoas de situación de vulnerabilidade. E na segunda estivemos con Iago Lesteagas do Concello de Santiago, Valerio González de Eido Arquitectura, Antón Abelenda, que é un afectado da zona do Milladoiro por vivendas de uso turístico, e a María Xosé Piñeira, que era a que daba a ponencia, non? Estas jornadas nos quixemos organizalas deste xeito porque nos parecía que, bueno, o problema da vivenda, que en principio hai uns anos parecía que non era unha cousa tan preocupante. De feito, esta primeira mesa era o acceso á vivenda en persoas de situación de vulnerabilidade. A propia Ana decía que cando ese problema era só de persoas en situación de vulnerabilidade, cando só lle afectaba a migrantes, mocidade ou a persoas con escasos recursos, pois estaba como bastante invisibilizado. Desde logo non estaba posto o foco político nela. Pero agora a subida escandalosa dos precios do aluguer, dos precios da compra e a expulsión da xente das cidades moitas veces tamén por o problema da vivenda turístico, pois fai que isto se convertira nun dos maiores problemas sociales. O noso interés era precisamente escoitar non só as problemáticas, sino buscar posibles alternativas, propostas, solucións, que se pode facer. Creo que onte o que nos quedou claro é que se poden facer cousas que sí, que desde a legislación, desde a normativización, de regulamento dentro dos concellos e dentro das políticas da Xunta, no noso caso, de cada un dos municipios, pois sí que se poden facer cousas. Entón, quisemos ter e os teremos tamén unha mesa na que vai haber unha persona da Xunta que nos explique que cousas se están facendo aquí, porque se están poñendo en marcha medidas, pero tamén queríamos escoitar o que se está facendo noutros territorios. Por iso vamos a escoitar a xente de Barcelona, a xente de Navarra, na que xa teñen, pois, bueno, un chanso máis subido, xa teñen este tema máis traballado que nós, e igual tamén nos poden dar ideas do que se pode facer aquí, con vontade política e apoio de todas as administracións. Así que, sin máis, vou vos deixar con Fiz, que vos explica un pouquiño máis polo miúdo como vamos a facelo esta tarde, porque temos os tempos así bastante comprimidos, como vedes, e é unha xornada longa, pero espero que moi productiva. Vale, moitas gracias. Para os que non estivestes onte, a dinámica son o que vos decía Sol, son sobre 40 minutos de ponencia, logo vamos a dar un turno aberto de palabra para que podades preguntarlle a Javier o que queirades e logo subir a mesa. De cara a participar na mesa, tedes nas carpetillas unhas follas onde podes anotar temas ou preguntas que creades interesantes, que nos lle pasaremos á moderadora, nos podes dar a min, a Valerio, Sandra, a Pedro, a Roy, andan por aquí varios da organización, e nos lle pasamos a moderadora para que ela a saque no momento en que considere oportuno. Dependendo de como vayan as mesas de tempo, tamén o mellor damos algún turno aberto de preguntas. Simplemente presentar a Javier. Javier Burón é abogado especializado en Dereito Público, ten ocupado diferentes postos relacionados coa xestión pública de vivenda, por exemplo, para o Goberno de Navarra e o Concello de Barcelona. Actualmente é director xerente na Subinsa, empresa pública de chan industrial, vivenda e cohesión territorial do Goberno de Navarra. Javier, muchas gracias por todo, por las conversaciones previas, por los consejos, por estar hoy aquí y adelante. No, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación, a la Deputación por organizar las jornadas, a Eido Arquitectura por todo el trabajo que se ha visto montarlas y al
Museo das Peregrinacións por acogernos. Hoy, desgraciadamente, me acogéis virtualmente. Yo conozco el lugar porque estaba antes y preferiría estar allí físicamente. Pero bueno, trataré de ceñirme al tiempo porque creo que es bastante interesante que después podamos conversar. Les digo de dónde parto yo. Yo soy un gestor público que he trabajado en 3 comunidades autónomas, en Euskadi, en Navarra y en Cataluña. En el caso de Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, en los otros 2 casos en los gobiernos autonómicos. Llevo ya más de 2 décadas y solo por las veces que nos hemos equivocado, pues alguna cosa seguramente tenemos por aportar. También creo que para el tema de la vivienda, que es un tema poliédrico, multifactorial, donde no hay solución mágica, donde hay que aplicar un conjunto de recetas y en cada territorio y en función de la realidad socioeconómica hay que decidir cómo se mezclan esos instrumentos y esas herramientas, yo les digo que parto de esta posición, si quieren ustedes, un poco psicosocial o filosófica, que es que yo prefiero entender cómo funcionan las cosas que tener toda la razón. No me molesta tener algo de razón, pero bueno, en vivienda, que ahora mismo hay mucho debate público y mucha polarización, hay gente que creo que pretende tener toda la razón de una manera un poco simplista. Después, entre ser puro y verdadero y arriesgar, hibridar y mancharme y llegar a hacer cosas que sean de interés para la gente, yo no tengo ningún problema en mancharme dentro de un orden, ya me entienden. Pero creo que a veces hay posiciones o puntos de vista un poco puristas en relación al tema de la vivienda y aquí tenemos que ser humildes y mezclar muchas cosas. Algunas nos pueden gustar o nos pueden apelar más y otras un poco menos, pero se trata de eso, de ser útiles, de generar soluciones. Y después también estoy un poquito, como lo diría, saturado por todas estas planificaciones públicas que tratan de contar unidades. Se harán no sé cuántas de no sé qué para no sé qué fecha. Bueno, yo creo que es bastante más interesante buscar cómo generamos soluciones escalables, replicables, adaptables a cada territorio, sin duda, pero cómo generamos sistema, esto que los anglosajones llaman capacity building, porque en realidad el reto que tenemos por delante no es tanto tener X viviendas protegidas, que sí, por supuesto, pero el reto es cómo generamos un ecosistema y una infraestructura para solucionar los problemas que tenemos ahora y para no volver a caer en problemas similares. Esto es un reto país y tiene tanta o más importancia que cuántas unidades generamos a corto plazo. Yo sé que esto es complicado, especialmente complicado para 2 colectivos. Las personas que tienen muchos problemas de vivienda en este momento y que necesitan soluciones hoy mismo, y también tiene un cierto nivel de complicación para la gente que se presenta cada 4 años a las elecciones, porque se presenta cada 4, no cada 10 o cada 8. Y entonces hay una necesidad lógica de ir presentando resultados. En cualquier caso, yo parto de este marco mental, si ustedes quieren. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Bueno, ahora en los próximos minutos le meteremos mano a algunas cosas, pero yo, de manera gráfica, que no sé si será muy gráfica, pero yo lo he hecho con voluntad de generar una imagen que nos pueda ser intuitiva. Bueno, pues creo que básicamente nos toca elegir. Nos toca elegir si queremos que llueva y perder el agua, o si queremos que haya precipitaciones y que tengamos cierta capacidad de retener ese agua y utilizarla posteriormente. Creo que tenemos que pensar en cómo generamos sistemas que produzcan, no lo que pone ahí, no sé por qué pone producidur, pero sería producir, perdón, producir y retener o dejar marchar vivienda asequible. La lucha es por la asequibilidad. Contra la asequibilidad somos capaces de embalsar y de gestionar. Embalsar hoy y en el futuro y gestionar hoy y en el futuro. El tiempo es importante también en términos de generación de sistema. Y yo veo mucho debate sobre qué hacer con ciertas lluvias y menos debate sobre cómo generar técnicas para embalsar, retener y gestionar capacidad presente y futura. Voy a ir a algunos conceptos que quizás nos tengamos que quitar de en medio porque a mí me parecen trampas o falsas antinomias o conceptos en los que yo creo que la izquierda sindical, política y social, a la que yo tampoco tengo ningún problema en aceptar que siento pertenencia a o cercanía, no siempre a todo el mundo de la misma manera, pero bueno, es mi mundo intelectual. Yo creo que son conceptos en los que no debemos de caer o que debemos de conocer qué particularidades tienen. Entonces vamos con el primer asunto, intervenir o no intervenir. Bueno, esto no es una antinomia o es una falsísima antinomia. Los mercados inmobiliarios siempre están intervenidos. Por otra parte, como debe de ser en un país desarrollado.
en el que hay reglas, hay unos marcos. Después podemos discutir si esas reglas son excesivas o no, si son adecuadas o no, si están bien redactadas o no, pero en nuestro mercado inmobiliario, como el de todos los demás países europeos y occidentales, es un mercado extraordinariamente intervenido. Otra cosa es a favor de quién. No digo que el a favor sea consciente. A veces puede haber niveles de consciencia y a veces resultados no deseados, un poco inconscientes o un poco no buscados o no deseados. Pero que el mercado inmobiliario, si no está equilibrado, esta vez equilibrado a favor de alguien, no me parece que sea una afirmación tan extraordinaria. Y hay que tenerla en cuenta, porque de lo que se trata es de ver cómo lo regulamos para que funcione como mercado en sí mismo y también para que funcione como instrumento de satisfacción de necesidades sociales, que es algo que va más allá del mercado. Después hay otro asunto en el que nos solemos enganchar bastante, que es la apelación que se suele hacer por parte de medios mercantiles al tema de la seguridad jurídica. Yo soy abogado de formación, yo entiendo qué valor tiene la seguridad jurídica, es decir, que no haya cambios legislativos y sobre todo de régimen que permitan que los compromisos que se adquieren, las obligaciones que se adquieren en tráfico mercantil, pues se ameriten, se cumplan y eso tenga un marco de estabilidad que permita saber que las reglas de juego no te las van a cambiar cada 2 por 3. Pero me suele resultar bastante interesante en materia urbanística y de vivienda que quienes hacen hoy apelaciones a la seguridad jurídica eran entidades o personas que entre 2010 y 2014, es decir, justo después de que reventase nuestra burbuja inmobiliaria y tuviésemos que mirar todos los días el boletín oficial del Estado, estas personas, en un contexto de cambios jurídicos constantes y extremos, no entendían que había ningún problema con la seguridad jurídica. Entonces, creo que también puede ser que no entendamos todos lo mismo por seguridad jurídica. A mí me parece que es muy bueno que haya lobbies, que los lobbies sean expresos, que haya de todo tipo y que haya si quieren ustedes, una dialéctica de intereses y que veamos cuál es el punto de equilibrio. En ese contexto, yo sí que creo que hay que dar seguridad jurídica a los inversores, pero con unos apellidos. Creo que la seguridad jurídica consiste en que hay que ser absolutamente ciertos sobre que se generará un marco de penalización de la especulación, porque la especulación es mala, y tiene que haber absoluta certeza también sobre que habrá un fomento público de la asequibilidad a largo plazo, porque la asequibilidad es buena. La asequibilidad tampoco significa que vayamos a eliminar el lucro, no es necesario, ni el tráfico mercantil, no es necesario. Pero necesitamos menos especulación, necesitamos más asequibilidad y un mercado más tranquilo. Si quieren, pues aquí podemos utilizar el concepto o la dialéctica de Mariana Mazzucato entre market shaping y market creating, que ¿qué es lo que nos parece más interesante? Utilizar el Estado para reparar los fallos de mercado y que se produzcan de manera constante, o utilizar el Estado para ayudar a crear mercados nuevos o mercados diferentes o mercados configurados de otra manera que no caigan en este tipo de crisis cíclicas y sistémicas. Después, me preocupa especialmente que el tema de la simplificación administrativa parece que es algo que estamos entregando a la derecha. Digo las personas de izquierdas, dentro del auditorio habrá de todo, seguro. Pero no acabo de entender por qué simplificación administrativa es un valor más del mundo conservador. Puedo entender que desregulación neoliberal lo sea, pero simplificar administrativamente y desregular no es lo mismo. Y verán que tenemos, las cosas que voy a compartir con ustedes, verán que tenemos un problema serio en términos de burocratización, de suma de diferentes capas normativas, de intervención de varias administraciones públicas. Y, por cierto, esto no significa ni que la normativa sectorial no sea necesaria, ni que en un Estado complejo no sea normal que haya repartos competenciales. A lo que voy es que ahora mismo hay proyectos que necesitamos como país, que es muy difícil ponerlos en marcha porque esta sucesión de capas, no pensando en el resultado final, sino solo en una pequeña parte de cada tramo de trayecto que hay que recorrer, pues dificultan severamente el tipo de proyectos que queremos afrontar. Después también hay por ahí otro palabra funcionando, que es si la industrialización, que es industrialización, está mal escrito, pido disculpas, en materia de vivienda nos va a sacar o va a ser un factor fundamental para sacarnos de la crisis habitacional. Y yo tengo aquí una posición que es un poco paradójica. Es, por una parte, creo que es imposible que generemos una infraestructura de vivienda social y asequible
sin industrializar la producción y la rehabilitación de vivienda, es decir, que es claramente algo por lo que tenemos que ir. Pero, por otra parte, también tenemos, por lo menos desde el sector público, muchísimas dificultades para echar una mano en esto. ¿Por qué? Pues porque la ley de contratos del sector público no lo dice expresamente, pero prácticamente prohíbe que encarguemos diseño y construcción conjuntamente. Y ya me dirán ustedes cómo podemos industrializar si el promotor público no da una instrucción a sus diseñadores y a sus constructores de que quiere que trabajen conjuntamente para diseñar y construir con determinadas opciones de promotor en términos de tecnología constructiva, materiales, sistemas constructivos, etcétera, y trabajar después de manera colaborativamente entre cliente y entre cliente y proveedores. Bueno, todo eso ahora mismo estamos buscando fórmulas para hackearlo, para bordearlo, para circunnavegarlo, pero es complejo y dificulta mucho que sea un sistema recurrente. Por otra parte, la industria lo que necesita para poder invertir y crecer en capacidad es certeza en los pedidos, tanto en el tamaño como en el tiempo. Y nosotros, como administraciones públicas, a día de hoy no podemos hacer encargos de lotes y en el tiempo. Por lo cual, hay una dificultad también importante. Hay también problemas sobre cómo certificar los acopios en el caso de edificación industrializada, cuando tienes una clara diferencia entre trabajar off-site y on-site. La parte de la fábrica es complejo. Se están dando algunos pasos y se está utilizando la analogía de la construcción naval, por ejemplo, pero de momento dificulta mucho financiar proyectos porque no queda claro cómo se pueden certificar estos acopios y trazar momentos de responsabilidad que después permitan la financiación. Y finalmente hay un problema severo con la mano de obra, que a la vez también es una oportunidad, porque si conseguimos industrializar el sector, lo que habrá es bastante empleo de calidad. Pero bueno, en cualquier caso, por contextualizarlo, es un instrumento claramente necesario. Aquí también les doy noticia del BAI Institute, del Building and Architecture Institute, que es un proyecto conjunto entre el Ministerio y el Gobierno de Navarra, cuya sede está en Pamplona y que lo que pretende es ayudar a generar buena arquitectura con la mejor tecnología, partiendo de esfuerzos formativos, pero después evolucionando hacia la I+D+I y tratar de generar un circuito de intercambio tecnológico entre la administración, el mundo académico y la industria. Pero esto no nos va a sacar de pobres, digamos, o por lo menos no lo va a hacer en el plazo de tiempo tan corto que necesitamos para algún tipo de medidas que hay que implementar. Después, bueno, si quieren como debate un poco más filosófico, pero que no lo es, necesitamos mucha vivienda nueva de mercado y mucha más vivienda en propiedad. Bueno, yo creo que si alguien nos observa desde fuera, con un mínimo de imparcialidad, y ve que tenemos un 96,6% de vivienda en manos privadas y un 3,4% de vivienda en manos públicas o viviendas protegidas de entidades sin ánimo de lucro que colaboran con la administración, y ven también que tenemos a nivel de toda España un 75% de propiedad y un 25% de alquiler, yo creo que nadie diría, no, lo que ustedes necesitan es más vivienda privada y más vivienda en propiedad. Es claro que tenemos que hacer decrecer un espacio y hacer crecer el otro. Que esto, por cierto, no significa que vayas a excluir ni el lucro, ni el tráfico mercantil, ni la vivienda para diferentes perfiles socioeconómicos. No, un equilibrio, por decir algo, que pudiésemos tener un equilibrio en torno a 75-25 en propiedad pública y propiedad privada y en torno a 50% en propiedad y 50% otro tipo de regímenes. Ahí les pongo un montón de tipologías de vivienda protegida que no son regímenes teóricos, es decir, todos estos ya existen en algunos lugares de España: vivienda protegida pública y privada, vivienda protegida social y asequible, vivienda protegida de régimen general, de régimen especial y tasada o concertada, vivienda protegida en propiedad, cooperativas en cesión de uso, propiedad compartida y temporal, vivienda protegida en derecho de superficie, concesiones administrativas para los suelos dotacionales o incluso vivienda de mercado reconvertida en vivienda protegida. Bueno, sin maximalismos, y ya les digo que me preocupa más el ritmo y cómo generamos sistema que qué porcentajes vamos cumpliendo en cada año, pero aquí la clave para que o estemos en una lluvia torrencial que después tiene un desagüe y perdemos el agua, o estemos en un pantano con capacidad de retener el agua, la clave es que la vivienda protegida, toda, de propiedad pública, o sea, todas las tipologías que he puesto arriba, es decir, cualquier vivienda protegida, independientemente de cuál sea su origen, todas tengan calificación definitiva, no se descalifiquen nunca. Y esta es una medida de higiene del sistema. No generaremos sistema si no nos centramos en que la vivienda social y asequible, protegida, que generemos, no deje de serlo.
No es un desideratum teórico. En Euskadi esto funciona desde el 2003, en Cataluña desde el 2019, en Navarra desde el 2022 y nos ha hundido el mundo. Es más, yo diría que, por cierto, en el caso especial del sistema vasco-navarro, de hecho, tenemos problemas de vivienda, pero tenemos problemas menos severos que en otros lugares del Estado. No es solo por la calificación permanente de la vivienda protegida, pero es un elemento muy, muy, muy central de todo el sistema, que es que si añades unidades no las pierdes. Por cierto, no las pierdes hasta que pasan 30 años desde que declaras no descalificables las viviendas, porque las calificabas anteriormente a esa modificación legal, las vas perdiendo año a año porque se descalifican. Y como quiera que 30 años es una duración habitual de la calificación, pues en Euskadi acabarán las descalificaciones en el 2032, en Cataluña en el 2048 y en Navarra pues una fecha parecida. Es decir, el sistema tiene mucha inercia, pero en algún momento hay que poner el contador a cero. Después, bueno, hay un clarísimo debate ahora mismo en los medios de comunicación y en el mundo académico y político sobre si nos falta vivienda o no nos falta vivienda. Bueno, nos falta cierto tipo de oferta. Porque cuando ahora estamos en un contexto de 2/3 partes de demanda de cambio de vivienda y 1/3 parte de primer acceso, y cuando estamos viendo que superamos el 50% de compras sin hipoteca, yo no quiero hacer una lectura dura o sesgada o ideológica de esto, pero lo que sí les digo es que yo, que tengo 55 años hoy, cuando acabé la carrera y empecé a trabajar, es decir, en los 90, mediados de los 90, yo lo que entonces enfrentaba era un mercado donde 2/3 partes de las viviendas se dedicaban a primer acceso y 1/3 parte se dedicaba a cambio de vivienda. Y viví una situación en mediados de los 90 con otra muchísima gente, que era que más o menos el 80-85% de las compras se hacían con hipoteca. Es decir, se compraba para vivir, básicamente. ¿Qué situación tenemos hoy en día? Tenemos un mercado con sobreoferta y un mercado con suboferta. El mercado del pasar, del consumir ciudad, o sea, todos los usos temporales, tienen muchísima vivienda a disposición para poder elegir, porque son usos muy lucrativos para la oferta y se trabaja con demanda con un poder adquisitivo alto. Demanda endógena o demanda extranjera. Y el mercado del estar, del convivir, la economía del estar, tiene suboferta. O hay mucha más gente con capacidades adquisitivas más cortas que pelean por un número de viviendas que es manifiestamente insuficiente. Por lo tanto, aquí yo los matices que establezco es no estoy entre la gente que considera que no hay que construir, que por cierto es una posición más bien teórica, muy poca gente la defiende de verdad. Creo que tenemos que construir y otro montón de cosas que ahora comentaremos. Pero creo que no va a ser suficiente solo con iniciar un proceso de construcción o de obtención de viviendas orientadas al estar, al convivir, y vamos a tener que utilizar algunos instrumentos a corto plazo, fundamentalmente la fiscalidad, las zonas de mercado tensionado y algunas otras limitaciones legales a la compra o al alquiler, porque a corto plazo hay importantes grupos de población, prácticamente todos los millennials y los zetas que vienen por detrás, que son 14, 15, 16 millones de personas, que ahora mismo el mercado y las administraciones públicas no les damos soluciones. Entonces, bueno, no es fácil reequilibrar estos desequilibrios, pero por lo menos tenemos que ser claros de la situación patológica en la que estamos. Es decir, que hay mucha vivienda para quien no quiere tener un compromiso duradero con una ciudad y hay poca vivienda para quien sí quiere residir y digamos que ser una persona que contribuya a ese tejido social y urbano. Que, por cierto, pueden ser perfectamente extranjeros. Hay extranjeros que tienen proyectos de vida muy vinculados a nuestras ciudades y a estos efectos son demanda endógena como todos los demás. Después también creo que nos enganchamos bastante en el concepto de grandes tenedores. Aquí hago la pequeña coña de pequeños cuchillos y cucharas medianas. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, primero seamos conscientes de que España es un país, bueno, ahora ya estamos muy cerca de 27 millones de viviendas y se habla de 1 millón de viviendas en manos de grandes tenedores. ¿Cómo definimos gran tenedor? Bueno, pues podemos mirar quién tiene más de 10 viviendas y eso es un 4% del parque total.
viviendas que están en manos de empresas, y eso es un 8% del parque total, por cierto, no es lo mismo, porque hay empresas que tienen menos de 10 y hay particulares que tienen más de 10. Entonces, no leamos los datos de manera conjunta. Y después, en lugares donde esto se ha estudiado a fondo, fuerte, con datos de manera científica, con respaldo de las administraciones y de los datos públicos, pues vemos que más o menos 2/3 partes de la oferta de vivienda no son grandes tenedores y una tercera parte sí lo son. Son empresas o particulares que poseen un número de viviendas importante. Ahí tienen el dato del Observatorio del Habitatge de Barcelona. ¿Y esto a qué me lleva a mí? Bueno, pues a explicarles que desde el punto de vista político, el contexto en el que afortunadamente yo no estoy, soy un modesto gestor local, pero a nivel político yo creo que hay mucha gente que tiene que enfrentarse al hecho de que se habla mucho de grandes tenedores y de fondos de inversión y de fondos buitre, que todo eso existe, no lo negaré, pero se habla un poquito menos de la boomer buffe. Y la boomer buffe es un ejército silencioso de personas de más de 60 años, propietarios de muchas viviendas, que se las han currado, que han trabajado duro, que también han tenido circunstancias históricas y generacionales a favor de ellos, pero ahora mismo la mayor parte de los especuladores, la mayor parte de los rentistas y la mayor parte de los propietarios son boomers. Y este tipo de comportamientos, la especulación, el rentismo y la propiedad, va bajando en porcentaje según desciendes en edad. Y por otra parte también ponerles encima de la mesa la paradoja, si ustedes quieren, que concentración corporativa en temas de vivienda no hay que asimilarlo siempre a una situación negativa. Es decir, concentración corporativa es profesionalización, profesionalización puede ayudar a mejorar el mercado. Siempre tendremos que medir por a qué precios y durante qué tiempos ofrecen qué viviendas. Pero en cualquier caso yo no haría la asimilación empresa o gestión corporativa o gestión agregada con especulación o con rentismo de manera automática. Es más, hay empresas, y ahora hablaremos de ellas, que su modelo de negocio es precisamente la inversión tranquila y la búsqueda de viviendas más asequibles. Después una antinomia que no es tan intuitiva y la repaso muy rápidamente, y es que si el mercado está tensionado no puede haber mucha vivienda vacía. Por el ADN de la situación. O sea, si es verdad que un mercado está tensionado y se alquila y se vende todo, incluso las viviendas que están en mal estado y que son periféricas y que tienen problemas, y solo queda muy residualmente un grupo de viviendas pequeñas con todos los problemas del mundo que tienen dificultades para acceder al mercado, bueno, pues en ese lugar el problema es la tensión, no que haya vivienda vacía. Y si hay muchísima vivienda vacía, no puede haber un área de mercado tensionado. Esto, sobre todo en ambientes de izquierdas, cuesta mucho procesarlo. Que, por cierto, esto no significa que en zonas de mercado tensionado no haya algunas viviendas vacías sobre las que es muy bueno que haya programas públicos de intervención. No es óbice, no es obstáculo. Pero donde estamos en España declarando zonas de mercado tensionado, que se podrían declarar muchas más porque se cumplen los requisitos de la ley estatal, hay vivienda vacía, pero los programas de movilización de vivienda vacía no son la clave de la intervención en políticas públicas de vivienda. Vamos al medio del problema. ¿Nos faltan viviendas? Bueno, España está por encima de 560 viviendas por cada 1.000 habitantes. Estamos en la parte alta de la estadística europea. Ahí ven unos datos de la OCDE. Y si se dan cuenta, la mayor parte de los estados que están arriba del todo o tienen mucha costa y son turísticos o tienen mucho territorio. Bueno, en cualquier caso sí que da la sensación de que faltos de inmuebles, vamos a decirlo así, no estamos. Otra cosa es, con esos inmuebles, ¿cuántos hogares generamos? Esto ya es más complicado, porque tenemos mucha segunda residencia nacional extranjera, tenemos vivienda turística, tenemos alquiler de temporada y de corta duración, y tenemos todo este conjunto de personas que son blancos o blancas y del resto de Europa Occidente y que vienen temporalmente a trabajar entre nosotros y que, bueno, pues si a unos despectivamente se les llama sudacas, pues yo a los otros les voy a llamar nordacas. Bueno, los SPAC, los digital nomads y todo este tipo de personas que una a una, ningún problema, en masa o en números excesivos, pues generan distorsiones. Volvemos a lo de antes. ¿Ciudades para pasar o ciudades para estar? El problema en cualquier caso no es que nos faltan viviendas. Tenemos otros problemas, pero ese no, que es más bien para qué los usamos. Después también es verdad y es absolutamente innegable que creamos más o menos unos 200.000 hogares al año y que se construyen poco más
de 100.000 viviendas al año, aunque este año da la sensación de que vamos a superar las 130.000. Es decir, que está empezando a haber un cierto cambio de tendencia, al que no es ajeno el hecho de que está creciendo la producción de vivienda protegida. Bueno, yo aquí voy a una cosa que les juro que no es un juego de palabras y que tiene cierto interés, y es que una cosa es obtener nueva vivienda y otra cosa es construir nueva vivienda. ¿Por qué? Pues porque necesitamos generar vivienda asequible. Esto se puede hacer a través de la construcción, pero no solo. Pueden jugar un papel los programas públicos de compras, la movilización de vivienda privada vacía hacia el alquiler público, la combinación de programas de rehabilitación de parque existente y de alquiler asequible. Bueno, debemos de centrarnos, o sea, obviamente que estemos construyendo ciento y poco y generando 200.000 hogares es un problema, porque la construcción sigue teniendo que ser una parte, y en muchos sitios una parte central de la caja de herramientas de soluciones. Pero no es el único método que tenemos para trabajar. Ahí les apunto también que estamos creciendo en producción, gracias al empuje de la vivienda protegida, y esto sí que me parece uno de los datos más importantes y más esperanzadores si mantenemos la tendencia a futuro. Hace unos 10 años, el 90% de las viviendas protegidas que se iniciaban cada año, fuesen más o menos que ahora, eran para venta y solo un 10% para alquiler. Y ahora mismo ya estamos en más o menos la mitad de las viviendas protegidas nuevas que se generan son para alquiler. Siguen siendo números manifiestamente insuficientes, pero las tendencias están empezando a cambiar. No tengo tiempo para repasar la diapositiva entera. La presentación queda a disposición de ustedes y yo soy bastante accesible, con lo cual quien quiera comentar cosas en los próximos días, yo encantado. Pero quedémonos con una idea. La mayor parte de las administraciones públicas europeas y americanas, para intervenir en vivienda, tienen que comprar o expropiar suelo. Y nosotros tenemos, a través de las cesiones obligatorias, las reservas legales para vivienda protegida y los coeficientes de ponderación entre vivienda protegida y vivienda de mercado, tenemos la inmensa suerte de que obtenemos gratuitamente suelo para hacer intervenciones en materia de vivienda y que podemos perfectamente generar bancos públicos de suelo. Ahí les pongo dos instrumentos navarros que me parecen de sumo interés. El Banco Foral de Suelo, que se nutre de los suelos que son propiedad de la Administración Autonómica, del Gobierno foral, pero muy especialmente de un tipo de operación urbanística que son los planeamientos supramunicipales hechos por el Gobierno de Navarra, cuando hay operaciones que tienen un interés que excede lo municipal, y ahí las normas de cesiones y de reservas son distintas y el porcentaje de suelo finalista que se queda a la Administración para intervenciones posteriores es superior a la media. En cualquier caso, también creo que hay que hacer una reflexión de que una vez que generamos bancos públicos de suelo, dentro de cada operación urbanística y en las juntas de compensación, concertación, bueno, el sistema que sea, cómo físicamente y espacialmente están repartidas esas parcelas de VPO y especialmente las parcelas de VPO pública, porque todo el mundo en esos repartos tendría que tener hueso y jamón. Es decir, tendríamos que tener vivienda protegida en general y pública en particular en todas las partes de esas operaciones, no solo en las esquinitas o las partes peor comunicadas o peor dotadas. Bueno, que es buena la diversidad y la diversidad hay que vigilarla desde el mismo momento en que estamos en ese quicio que es se acaba el planeamiento urbanístico, empieza la gestión urbanística, ese es un momento bastante clave. En cualquier caso, yo les aporto una idea que tiene que ver con mi vida profesional, pero que no creo que sea muy distinta a la que se han enfrentado otros gestores públicos, y es que yo siempre he tenido más suelo que dinero. O sea, el cuello de botella ha sido cómo tener recursos económicos para poder invertirlos en vivienda protegida. Y los suelos que solemos manejar están muy por encima de nuestras capacidades económicas. Esta es una impresión personal, pero además es que les puedo poner encima de la mesa unos datos de Ignacio Ezquiaga, del último volumen de la revista Ciudad y Territorio Estudios Territoriales, la revista del Ministerio, que explica, utilizando las 7 principales ciudades de España, ciudades, no áreas metropolitanas, que sería un poco distinto. Por ejemplo, mi ciudad, que es Bilbao, no sale y saldría porque sí está entre las primeras 7 áreas metropolitanas. Pero da igual, porque los resultados son muy similar. Estamos hablando de un planeamiento aprobado con un número de viviendas que en estas 7 ciudades supera el 1.000.000, con un potencial no ejecutado que supera las 735.000, y eso es más o menos de media un 22% del censo de viviendas existente. Volvemos a lo mismo, que suelo para vivienda protegida hay, o por lo menos hay muy por encima de las capacidades económicas que ahora mismo tenemos los operadores en este submercado.
Esto no quiere decir que no haya que trabajar también en sede urbanística y que no haya que vigilar qué suministro de suelo hacemos, dónde está, para qué tipología de viviendas, con qué equilibrios, con qué sistemas locales y generales, con qué servicios públicos, con qué mezcla de usos. Todo eso sigue estando ahí y sigue siendo importante, porque además en cuanto te descuidas 5 años, le generas un problema a las ciudades y al país en los 10 que toque, cuando ese suelo tendría que entrar en carga y no entre. Después, para mí también es una falsa dicotomía construir o no construir. Solo construyendo vivienda no vamos a solucionar el problema y no construyendo tampoco. Y esta es una posición, bueno, complicada, porque ahora mismo el pensamiento liberal está prescribiéndonos las mismas soluciones que a mediados de los 90, cuando iniciamos el RAS especulativo 1998-2008, la burbuja inmobiliaria que reventó y casi se lleva al país por delante. Yo veo razonamientos idénticos a los que se veían en aquel momento por parte de los ministros de José María Aznar, especialmente don Francisco Cascos, que era ministro de Fomento, y creo que en aquel momento era ministro de Economía Rodrigo Rato. Y lo que decían es, bueno, generemos mucho suelo urbanizable, si se produce mucha vivienda, bajar el precio. Sabemos que aquello acabó con un crecimiento del precio del suelo del 400% y de la vivienda del 250%. Esto hace que mucha gente diga, no, seamos muy prudentes con la construcción. Y yo lo que digo es, no, vigilemos muy bien dónde construimos, cuánto construimos y sobre todo qué y para quién, claro que sí, pero creo que es prácticamente imposible que la construcción no esté en la caja de herramientas. En cualquier caso, y aquí tienen una serie de gráficos, unos de Nacho Álvarez y otros de Javier Gil, que demuestran, en el caso de Nacho Álvarez, que no hay correlación exacta entre crecimiento de licencias de construcción y comportamiento de los precios. Si a más licencias, ahí tienen en el eje inferior 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35%, ese es el crecimiento de las licencias. Si a más licencias bajasen los precios o los precios tuviesen un nivel importante de contención, tendríamos un montón de circulitos de estos países situados en el cuadrante inferior izquierdo o entre el inferior izquierdo y el inferior derecho. Y no es así. Y además lo tendríamos por debajo del eje. Los precios estarían por debajo del crecimiento del 0%. Y no es así. Vemos todo tipo de comportamientos, pero no una correlación directa entre producir más y que los precios se contengan. Porque la clave no solo es cuántas unidades se producen, sino qué tipo de unidades se producen. Y después los datos de Javier Gil tienen un cierto interés, porque lo que demuestran es que incluso en ciudades donde la población decrece, en España, ahora mismo, entre municipios de más de 50.000 habitantes, se están dando casos de crecimiento del precio de compraventa y de alquiler. Bueno, esto no, insisto, por lo menos mi punto de vista, no significa que no tengamos que construir, significa que no tenemos que fiar toda la solución del problema a la construcción y que cuando construyamos tengamos muy claro si queremos generar infraestructura de asequibilidad, si queremos generar pantano o queremos generar alcantarilla o desagüe. Bueno, aquí les vuelvo a insistir en esta misma idea, que las viviendas las podemos obtener por construcción, por compra o por captación, que todo esto no son programas teóricos, es decir, hay comunidades autónomas que llevan un tiempo construyendo vivienda protegida de alquiler y muchas otras tipologías de viviendas protegidas, que hay algunas administraciones, estas menos, básicamente Euskadi, Navarra y el área metropolitana de Barcelona, que están usando los derechos de tanteo y retracto para comprar vivienda de mercado, no para comprar vivienda protegida con calificación, que también, para comprar vivienda de mercado, que se utiliza de manera combinatoria prescripciones legales de urbanismo y prescripciones legales de vivienda para determinar situaciones o zonas del territorio en las que el comprador y vendedor tienen que notificar la operación a la administración y la administración tiene derecho a quedarse con ese edificio o vivienda al mismo precio al que se iba a vender. Estos programas tienen muchas ventajas y algunos inconvenientes. El inconveniente es que hace falta fondos y que los fondos no van a llegar a nivel local, pero tiene como ventaja, primero, que conoces qué está ocurriendo en el mercado porque te notifican todos los precios, y segundo, que vas haciendo compras selectivas en aquellos lugares donde no tienes ni parque público de vivienda ni suelo. Algo parecido podríamos decir de los programas de captación pública de vivienda privada vacía para dedicarlo a alquiler asequible, es decir, te permiten actuar por toda la ciudad o por toda un área metropolitana, son menos caros, pero son programas en los que tú no te quedas la propiedad del bien, sino lo que lo estás pagando, digamos, es por una cesión temporal. Otra cosa es que son programas en los que sí hay una fidelidad
por parte del propietario o propietaria que te cede la vivienda, es decir, que lo cede varias veces, permiten consolidar capacidades operativas. Por ejemplo, utilicemos el Bizigune de Euskadi, que nace en el 2003 y que tiene ya más de 20 años, tienen 8.000 y pico unidades. Desde que lanzaron el programa, evidentemente, supongo que tendrán muy pocos propietarios que hayan estado 20 años, aunque algunos tendrán, 20 años cediendo la vivienda. Hay una rotación. Si tú retienes al 70-75% de tus clientes que repiten y solo tienes que buscar captación para cubrir ese 20 y algo por ciento que se te va, bueno, pues eres capaz de consolidar un instrumento. Estas 3 Cs hago un poco de trampa porque es construir, comprar y seguramente la tercera tendría que ser movilizar o combinar rehabilitación con alquiler. Pero bueno, a efectos un poco casi mnemotécnicos, pues construir, comprar, captar, las 3 Cs, lo tenemos que ejercitar sobre todo en vivienda social y asequible, en muchos tipos diferentes de viviendas protegidas, siempre con calificación permanente, y esto nos lleva al hecho de que ahora mismo en España hay 2 modelos en diálogo o en contraste dialéctico, claramente. Uno es el modelo de Madrid, que lo que busca es producir 275.000 viviendas de mercado. Eso es más o menos como añadirle una Zaragoza instantánea a la ciudad de Madrid ya existente. No sé si acabará limitando al norte con Galicia, pero tengan cuidado. Y el modelo catalán, que es una reelaboración del modelo vasco y navarro, que es producir también un número importante de viviendas, estamos hablando de 200 y pico mil, pero que la mitad de ellas sean viviendas protegidas con calificación permanente, que de esas una parte sean viviendas protegidas públicas y que de esas una parte no menor sean viviendas protegidas de alquiler. No tienen por qué ser todas sociales, pero sí de alquiler. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los 2 modelos. Evidentemente hay un ambiente en el mundo mercantil, en prensa especializada, incluso en medios de comunicación generalistas, jaleando el modelo de Madrid, que ese sea el que dará solución a los problemas, y un clima bastante más adverso en relación a los esfuerzos de Euskadi, Navarra y Cataluña. Pero también les apunto que lo que está ocurriendo ahora es que los precios se están conteniendo en Barcelona y los precios siguen desbocados en Madrid. No hay que hacer trampas, los modelos se miran a medio y largo plazo, no se pueden hacer análisis solo de un año o de un par de años, hay que ver los ciclos, pero yo tengo muy claro que el segundo modelo tiene más capacidad de hacerle bien al país. Regulamos el mercado y aumentamos el parque de vivienda social, tomamos medidas infraestructurales o tomamos medidas coyunturales. Bueno, yo también me parece una falsa antinomia y veo a mucha gente peleando sobre cuál es la medida que me gusta más, cuál es la medida con la que yo me siento más identificado. Pues yo lamento tener que decir que hay que hacer de todo. Hay que hacer acción pública en las 3 Cs, hay que hacer acción delegada, esto quiere decir generarse un conjunto de aliados en el sector privado, fundaciones, ONGs, cooperativas, empresas privadas con ánimo de lucro limitado, empresas mixtas, vehículos que buscan trabajar con la administración. Que, por cierto, de todo esto empieza a haber. Incluso hay una declinación entre acción pública y acción delegada en algunas comunidades autónomas que ya no están solo en la producción de nueva vivienda para dedicarla al alquiler, también están en la financiación o incluso en generar instrumentos público-privados de compras. Ahora hay 2 proyectos en diseño, uno en Euskadi más financiero y otro en Barcelona más patrimonial. Pero todas esas medidas que hay que tomarlas, a la vez hay que trabajar con las ayudas al alquiler, con las bolsas de movilización de vivienda vacía, con las zonas de mercado tensionado. Incluso tenemos que debatir si las legales a la compra de vivienda, en algunos casos concretos, yo creo que tiene que ser solo en zonas de mercado tensionado, solo temporalmente, en casos muy extremos, pero que quien compre sea para vivir. Por cierto, distorsión que se suele hacer en los medios de comunicación, no es comprar y vivir tú solo, es comprar y que viva alguien. Que viva alguien en un contrato de alquiler, que podemos discutir si tiene que ser un contrato de alquiler de vivienda protegida, de precio referenciado al índice del Ministerio, el SERPAVI, o de un precio que fije la administración, pero en cualquier caso, si hay compras donde lo que se produce es vida estable, vida asequible, eso no es un problema. Es decir, que el instrumento merece matizaciones. Y después, bueno, insistir en que tenemos unas palancas fiscales muy importantes a utilizar, el IRPF para la oferta de particulares, el impuesto de sociedades y el IVA para la oferta de empresas y el ITP y actos jurídicos documentados para la compra de particulares, diferenciando primer acceso y vivienda protegida de otro tipo de compras, y empieza a haber ya algunos movimientos en este sentido en algunas comunidades autónomas. También creo que es una falsa antinomia sobre si tenemos que generar servicio público o colaboración público-privada. Hay que hacer las 2 cosas, aunque el orden de los factores altera el producto. Si no hay buen servicio público antes,
Es decir, si no tenemos empresas públicas que saben urbanizar, construir, edificar, gestionar viviendas, gestionar alquileres, gestionar personas, si tú no sabes de lo tuyo, cuando negocias con un tercero para un proyecto común, si el tercero es honesto, estás en minoría cognoscitiva, que ya es una posición complicada. Si el tercero es deshonesto, tiene la mano dentro de tu bolsillo. Y en el caso de las empresas públicas, nuestro bolsillo es el bolsillo de todos. Por lo tanto, tiene que haber primero un servicio público potente que permita desarrollar después todas estas posibles colaboraciones público-privadas. Si esto se da, lo que generamos es un ecosistema de proveedores de vivienda social asequible. Proveedores públicos y proveedores privados. Yo pongo el límite en las entidades privadas con ánimo de lucro limitado y lo que generamos es una infraestructura o le damos la posibilidad de existencia a una infraestructura. Por cierto, cuando hablo de ecosistema de proveedores, que no sean solo públicos y que incluya privados de manera recurrente, nuestra cabeza de españoles y españolas creo que no procesa que más de 25 millones de viviendas donde viven más de 53 millones de europeos no son gestionadas por el mercado. Y no son todas viviendas públicas, son solo una parte. Y en algunos países europeos muy potentes, de hecho, es una parte no mayor. Es decir, la mayor parte de vivienda regulada o no de mercado es vivienda de operadores privados que colaboran con la administración. Si otros lo han hecho, no hay ninguna razón para que nosotros no lo podamos hacer, aunque sea más complicado en suelo urbano consolidado y con propiedades ya repartidas, sea más lento, más complicado, más caro, pero podemos ir hacia ese tipo de ecosistema de proveedores que garantizan la gestión de una infraestructura. No me detendré en esto, pero sí les quiero dar una idea de que ahora mismo la colaboración público-privada es complejísima, entre otras razones porque los elementos claves que hay que tocar, suelo, subvenciones, financiación, capital, regulación de los precios de alquiler, licencias de obras, calificaciones de vivienda protegida, el análisis del punto de equilibrio de las inversiones y los dividendos, la fiscalidad, el CAPEX y las ventanas de salida, todo eso que impacta sobre una misma Excel, ahora mismo lo están decidiendo de forma separada y sin hablar entre ellas, 2, 3 y a veces 4 administraciones públicas. Entonces, bueno, no generamos sinergia, sino que generamos una disipación de energía y seguramente le tendremos que dar alguna vuelta a los sandboxes, a los fast tracks, a mesas virtuales de proyecto, donde todo el mundo colabore en ajustar los requisitos de sus instrumentos de intervención al proyecto en sí y no solo a su competencia. Y después, bueno, como coña, pero no es una coña. Creo que a veces conviene abrir puertas interestelares a otra dimensión jurídica, siempre cumpliendo con procedimientos de derecho administrativo. Pero, por ejemplo, las empresas mixtas, empresas que son de titularidad pública y privada, para generarlas tienes que respetar escrupulosamente el derecho administrativo, en su funcionamiento funcionan en derecho mercantil. Le tenemos que dar una vuelta porque si no vamos a estar constantemente atrapados en este contexto complicado. ¿Quién creo yo que puede estar en esta infraestructura y quién sobra? Y en este ecosistema. Cualquier privado que quiera trabajar a dividendos de un dígito y en proyectos de explotación a varias décadas, para mí está dentro. Y tenemos que ser capaces de generar un entorno de housing associations o como queramos llamarlas a la española. Y a mí me parece un parteaguas importante. Quien quiere trabajar a 3, 4, 5 años y largarse, bueno, pues será un industrial, puede ser un capital o una capacidad industrial de apoyo, pero no es el centro de gravedad. Necesitamos ese capital tranquilo, sereno, aburrido a veces, que por cierto, de nuevo, no es teórico, es decir, este capital que se le llama en el argot capital core o core, en el resto de Europa está sustentando esos 25 millones de viviendas en las que viven más de 53 millones de europeos. Es decir, hay un circuito económico para todo esto en Europa y no hay ninguna razón para que nosotros aquí, desde el pragmatismo y vigilando el interés general, no caigamos en estas dos cosas que son los puristas de izquierdas y los puristas de derechas, que a mí me parece que en unos casos generan esterilidad y en otros casos generan dinámicas de vivienda bastante contraproducentes. Iré muy rápido por esto porque quedémonos con la idea de que no nos falta ni vivienda ni suelo, tenemos mucha vivienda y tenemos bastante suelo calificado, nos falta dinero. Y esto, bueno, pues hay un montón de ejemplos en el resto de Europa sobre cómo combinar subvenciones a fondo perdido, financiación blanda y a largo plazo de banca pública, incluso mezclar capital público con privado, impuestos o contribuciones, perdón, no es contribuciones, contribuciones de empresas y trabajadores ad hoc, y después todo el mundo del ahorro privado mutual,
las aportaciones voluntarias de trabajadores y empresas a fondos ad hoc y, como les decía, los inversores core. Insisto, todo esto existe en un montón de países europeos. No hay ninguna razón para que España, que es un país desarrollado, rico y perfectamente insertado en Occidente, no desarrollemos nuestro propio modelo de esto. Aquí también empieza a haber algunos brotes verdes. Es decir, empieza a haber instrumentos públicos más allá de la subvención a fondo perdido y empieza a haber operadores privados que quieren acercarse a la administración con una vocación de fondo a largo plazo. Algo seguramente conseguiremos hibridar en los próximos meses y años. Y aquí les pongo también una paradoja, y entiendo que prácticamente con esto acabo, que si fuésemos capaces de generar los recursos y fuésemos capaces de generar un ecosistema de proveedores que le den cuerpo a esa infraestructura, ese dinero que hace falta, que es un dinero no menor, o sea, estamos hablando de que ningún país lo ha hecho con menos del 1% de su PIB durante varios años. Y ese 1% del PIB, en nuestro caso ahora mismo, son 15.000 millones de euros. Y en estos momentos no estamos ahí. Pero en cualquier caso, invertir, que no gastar, lo que permite son tres cosas al menos. Permite atender a millones de personas a precios de coste, es decir, mejorar la vida de millones de personas, que por cierto eso genera renta disponible, gasto e inversión en otros rubros, es decir, genera unas dinámicas económicas y unos multiplicadores sumamente interesantes. Después, aunque no lo parezca, ahorra gasto público, porque la inversión en vivienda está ultra probado que reduce el gasto sociosanitario. Es decir, que hay que hacer un esfuerzo inversor a corto plazo, pero que después se recupera. Y después, si tenemos suficiente tamaño sistémico, es decir, ese ecosistema de proveedores de vivienda social y asequible que forman una infraestructura, si tienen tamaño suficiente para percutir sobre la realidad de los mercados inmobiliarios de cada ciudad, acaban aquietando los precios de mercado también. Porque las viviendas normales tienen que pensar en cuánto valen esas viviendas reguladas, abundantes, que tienen precios prácticamente de coste. Y creo que lo que generaríamos es verdadera competencia. Es decir, la libertad en el campo residencial es que tengas varias opciones donde poder elegir y que de verdad puedas elegir. Porque si solo todos los operadores de mercado ofrecen los mismos productos y servicios y el corte es si tienes capacidad de renta para entrar o no, bueno, pues eso no es verdadera libertad. Una pincelada nada más sobre tres, cuatro cosas que ahora mismo no estamos viendo, pero que en operadores europeos son bastante habituales y que tenemos que explorar. Y hay algunas dificultades, sobre todo, creo yo, de tipo competencial entre las administraciones. La primera es que no le tenemos que tener miedo a la densidad en tejidos que aguanten esa densidad. Si los bonus de densidad son en vivienda asequible, en vivienda protegida, calificada de por vida, que sea social o asequible. Después, que no le debemos de tener miedo a los paquetes de vivienda protegida diversos, vivienda social, vivienda asequible, vivienda de alquiler, vivienda en derecho de superficie, cooperativas en cesión de uso, las mezclas, porque aquí se generan subsidios cruzados. Hay operaciones que tienen superávit y otras que tienen déficit. Y si se hacen conjuntamente se puede conseguir equilibrio. Estos paquetes con diversidad tipológica tienen muchos problemas a la hora de acceder a subvenciones y financiación pública que está pensando en una sola cosa, no en la mezcla de varias. Y después, finalmente, ponerles encima de la mesa que hay muchos operadores de vivienda social y asequible en el resto de Europa que no solo prestan servicios de vivienda, sino que prestan otros servicios, generalmente movilidad y energía, y que hacen un pool de ingresos y con eso permiten darle mayor viabilidad a sus programas de vivienda. Una tesis, creo que no saldremos a la vienesa o a la amsterdamesa de aquí, porque son sistemas que tienen un conjunto importantísimo de inmuebles desde hace décadas. Creo que podríamos salir más bien a la berlinesa o como otras ciudades alemanas, con un parque de vivienda pública moderado. Moderado es 3 veces el nuestro, pero y con grandes acuerdos y muy frecuentes con propietarios privados y con empresas para generar esquemas de asequibilidad a largo plazo, y que a veces igual tampoco hay que mirar constantemente a ciudades extranjeras, porque si miramos a Vitoria-Gasteiz y a Iruña-Pamplona, llevan 20 y tantos años haciendo cosas de interés, no perfectas, pero sí a la europea y con una caja de herramientas que no es la habitual en el resto de España. Decirles que estamos a su disposición en mi empresa, no solo yo, sino mi equipo, que he publicado recientemente un volumen que claramente reconozco que es devoto y heredero de un montón de otras publicaciones de la última década en Barcelona y que me tienen a su disposición aquí. Soy bastante accesible además también a través de redes y pido disculpas por los 4 minutos de más que me he tomado de tiempo.
muchas gracias. No sé si tedes alguna pregunta. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la exposición y por las aportaciones que nos vas dando a lo largo del tiempo. Yo me llamo Ignacio Cerrada, fui arquitecto durante muchos años en el Ayuntamiento de Santiago y me tocó pelear, digamos, una situación no en el plano solo de vivienda, sino urbanístico, en donde pues costó mucho, digamos, racionalizar el funcionamiento de los operadores existentes en aquel momento. En este momento me da la sensación que hay una cierta analogía, no es una repetición, sino una cierta analogía con la situación que hay no solo a nivel de Galicia, sino en general, lo que has estado exponiendo. Y me gustaría saber desde tu, digamos, atalaya de conocimiento y de contacto con lo que es el territorio en España, ¿cómo lo ves? Esta colaboración que sería ideal entre administraciones, ¿cómo lo ves? ¿Qué posibilidades hay en situaciones como la actual, en donde muchas comunidades autónomas se niegan a aplicar la ley de vivienda de manera además expresa? ¿Y qué posibilidades sobre todo ves en que los distintos niveles de las administraciones local, autonómica y general puedan actuar con cierta autonomía? Sobre todo me interesa el nivel local, en donde, por hablar de Santiago, existió una empresa municipal en donde se generaba suelo, con todos los déficits y pegas que tuvo, pero lo que se hizo fue eliminarla en un determinado momento porque esta visión especulativa ganó la partida en un determinado momento y se eliminó, ¿no? ¿Qué posibilidades, ves en esta creación de organismos o de organizaciones o de entes especializados? Porque realmente la caja de herramientas que nos has explicado, que expones, pues es muy amplia, pero creo que en paralelo a la caja de herramientas hace falta, digamos, mecánicos que sepan aplicar y que sepan pelear y que sepan generar una columna vertebral desde la administración pública que permita esa colaboración público-privada, esa actuación desde lo público, esa administración a medio y sobre todo a largo plazo, esa generación de una nueva cultura que vaya, digamos, disolviendo el ADN que ha sido, digamos, lo que ha contaminado el cuerpo social en buena medida de las generaciones más antiguas, digamos, ¿no? También me gustaría saber dos cosas más. ¿Qué opinas respecto a lo que está haciendo la Administración General del Estado desde el Ministerio, la creación, ¿no?, de la empresa pública de vivienda? Y otra cuestión que también quizá nos podrías ilustrar, y es que en la nueva discusión de los fondos europeos, en donde por fin se ha, digamos, ha llegado el problema, ¿no?, y se está discutiendo un poco la filosofía, me da la sensación de que está derivando a la generación de mucha vivienda, o sea, construir, y no sé tanto si será para otro tipo de cuestiones. Y nada más, muchas gracias. Bueno, nada más y nada menos, Ignacio. Son muchas cosas. No sé si seré capaz de aportar luz a alguna de ellas. A ver, yo la visión que tengo, no desde la atalaya, a pie de obra y a nivel local, y como creo que nos llaman a todos en Madrid, somos todos de provincias. Pero bueno, sí que he tenido la suerte de trabajar en 3 comunidades autónomas y después por intercambios profesionales conocer un poco cómo funcionan las cosas, igual no en toda España, pero en buena parte de la misma. Bueno, yo veo una parte no menor de España que dice que cuando nos pegamos un martillazo muy fuerte en el dedo entre 1998 y 2008 y estuvimos a punto de llevarnos por delante la economía española, dicen que ahora para solucionar ese martillazo hay que volver a darse el mismo martillazo o casi el mismo martillazo en el mismo dedo. Entonces, bueno, es una España suicida
¿Por qué es suicida? Pues porque a corto plazo genera trabajo, genera salarios y sobre todo porque a corto y medio plazo genera beneficio empresarial potente. Entonces hay gente que solo quiere mirar a corto plazo y que no les interesan los efectos a largo de todo tipo, sociales, económicos, medioambientales, energéticos, etcétera. Hay una España que está ahí, que es esa España que quiere hacer pocas viviendas protegidas muy caras que se descalifican muy rápido. Por lo tanto, todas las viviendas en el fondo son viviendas de mercado. Y es una España que además está muy centrada en construir y que no quiere ni derechos de tanteo y retracto, ni programas de movilización de vivienda vacía, ni la mezcla de rehabilitación y estímulos al alquiler, y que tiene un urbanismo que no quiere mirar a todo esto. Esa España existe y no es minoritaria. Y el corte no es solo Partido Popular, Partido Socialista. Hay cortes más complejos, creo, que ese. Y después hay otra España que tampoco es menor, porque claro, al final si uno suma pues Euskadi, Navarra, Cataluña y algunas cosas interesantes que se están haciendo también en algunas ciudades, provincias o comunidades autónomas, en estos otros sitios igual no de manera hegemónica o mayoritaria y no sostenida en el tiempo, pues en el fondo también es otro modelo. Y este modelo es el que ahora mismo se quiere elevar a recomendación de política pública estatal, porque las competencias de urbanismo y vivienda son autonómicas, no son estatales. Eso lo decidimos así como españoles al votar la Constitución, y si no se reforma seguirá siendo eso. Bueno, pues este otro modelo está teniendo muchas más dificultades porque primero exige inversión pública, empresas públicas, servicio público, formación de cuadros, hacer proyectos, arriesgarse, trabajar a medio y largo plazo. Eso es muy incompatible con los ciclos electorales también, pero ese modelo está ahí. Y digamos que yo, que he conocido a 4 ministras, ningún problema con ninguna, pero esta es la primera ministra, ningún problema personal, quiero decir, o sea que todas me ha parecido gente muy correcta. Pero este equipo ministerial es el primero que creo que hace un análisis razonable, hace un diagnóstico razonable de qué es lo que está ocurriendo y hace una lectura a la europea de qué es lo que hay que hacer. Otra cosa es cuánto tiempo tendrá y si tendrá suerte. También creo que o sea, yo no tengo, por ejemplo, ningún problema, me parece bien que se genere una empresa pública estatal. Primero porque echará una mano, segundo porque hay capacidades que la Administración General del Estado tiene que no son menores y que hay que aprovechar, y tercero porque hay lugares donde no hay empresas públicas. Hay lugares donde hay muy buenas empresas públicas, tenéis algunas de ellas sentadas hoy entre el público, que después serán ponentes, pero hay lugares donde no. Y entonces, bueno, pues hay que intentar tener también instrumentos que permitan cubrir el territorio o apoyar a esas administraciones locales cuando todavía no tienen esos instrumentos. ¿Qué modelo va a ganar? No lo sé. A medio y largo plazo creo que es irremediable que lo que funcione es un modelo basado en la retención en términos de pantano, de asequibilidad, no el modelo en el que llueva mucho, aunque haya escorrentías y perdamos todo el agua. Pero ¿cuántas veces vamos a tener que tropezarnos con la misma piedra para llegar a la conclusión? No lo sé. Ojalá no sean 2, sea solo una, el tropiezo anterior, y ahora podamos arreglarlo. Pero, bueno, pues es bastante evidente que si hubiese a partir del 27 un gobierno estatal dirigido por el Partido Popular y por Vox, van a apostar a tope por la desregulación, desfiscalización y la producción masiva de vivienda. Y veremos los efectos. No hay ninguna razón para que no produzca los mismos efectos que se produjeron ya en la década perdida o en la década ominosa que tuvimos en su día. Y después, respecto a la Unión Europea, bueno, creo que es positivo que haya comisario de vivienda, creo que es positivo que vaya a haber plan, creo que es positivo que resuelvan ese problema casi psiquiátrico que tenía la Unión Europea, que es yo no tengo competencias en materia de vivienda porque eso es una competencia estatal y yo no me meto en las competencias estatales, pero a través del derecho a la competencia yo sí me meto en cómo funcionan algunas políticas públicas de vivienda y ataco a las políticas públicas de vivienda más intervencionistas, y por otra parte puedo abrirle un expediente a un país por su sistema público de fomento de la vivienda asequible y a la vez decir que el BEI está ofreciendo créditos para ese mismo tipo de proyectos de ese sistema. Creo que esa esquizofrenia la han superado y ahora, pues seguramente entre finales de año y principios del que viene veremos ese plan europeo. Han hecho un proceso de consulta, participación, etcétera, y hay debates también en el Parlamento Europeo al respecto, donde yo lo que creo que va a acabar habiendo es un número no menor de recursos, que no serán todos subvenciones a fondo perdido, combinarán con créditos blandos y con un cierto mercado de capital mixto,
que no será todo para compra, porque hay Estados miembros que no diferencian mucho entre comprar, por ejemplo, no será todo para obra nueva, porque hay Estados miembros que no diferencian mucho entre comprar, construir, rehabilitar lo existente, o sea, todo lo que acabe generando una vivienda que sea asequible y que lo sea durante un tiempo. Bueno, los instrumentos de ataque están más asimilados en otros sitios. Lo que sí hay un debate brutal sobre el término que en la jerga europea llaman conditionality, que es esas ayudas europeas, sean del tipo que sea, ese dinero europeo será a cambio de qué. Y aquí sí que hay un debate bastante fuerte entre estados con sistemas de asequibilidad a largo plazo que están pidiendo lo que también se llama en la jerga europea permanent affordability, nosotros lo traduciríamos como calificación indefinida de la vivienda protegida, y otros estados que no están apostando, gobiernos de los estados que no están apostando tanto por esto. Y por el medio hay muchos lobbies. Hay lobbies de gente que está ofreciendo desde el mundo mercantil a la Comisión Europea: yo te hago muchísimas viviendas, te las hago muy rápido, pero a cambio quiero que sean asequibles solo durante muy poco tiempo. Entonces vamos a ver cómo se cierra ese debate. En el fondo tenemos, creo, más o menos el mismo debate a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y a nivel autonómico. Y es si queremos retener o no queremos retener las capacidades que generemos. Y no soy totalmente optimista en relación a este debate europeo, porque sí que creo que hay una voluntad transversal que incluye al mundo conservador sobre que hay que hacer algo, pero no creo que haya una voluntad conjunta sobre qué es lo que hay que hacer. El debate que tenemos aquí en España se reproduce a nivel europeo también. Sí, Javier, gracias. Dos preguntas tenía yo de dos. Una es que un médico de incidencia política en temas de vivienda y en temas de pobreza. Uno que me ha encantado poner explicitado es explicitar el tema de la simplificación administrativa y como un reto asumir en partidos o administraciones de izquierda, porque es algo que nos encontramos muchas veces en incidencia, ese tipo de secuestro de parecer que son las responsabilidades políticas del partido político, cuando desde mi punto de vista no me atrevo a decir que es al 50%, pero es también esa corresponsabilidad entre trabajadores de lo público y, por tanto, servicios esenciales. Ahí te quería preguntar si tienes alguna buena práctica de simplificación o de algún ayuntamiento, administración pública, o que nos puedas contar como referente. Y la segunda pregunta es si nos puedes contar un poco más, cuando hablas de housing associations, de implicación del tercer sector, de entidades del tercer sector o entidades de lucro limitado, que eso me sigue pareciendo un oxímoron un poquito, pero bueno, entidades de lucro limitado, pero sobre todo entidades del tercer sector, que hay iniciativas muy positivas de entidades del tercer sector. Hablo de Provivienda, hablo de entidades Hogar Sí, es decir, bueno, la misma Cáritas, pero si nos puedes explicar un poquito en qué consisten y qué iniciativas hay algún tipo en marcha en este momento. Sí, pues sobre simplificación administrativa, creo que hay una tendencia que es a mí me parece preocupante, que es el de, bueno, solucionémoslo todo por silencio administrativo. Bueno, pues si los permisos, las licencias y las comprobaciones de cumplimiento de requisitos las acabamos dando todas por silencio administrativo, sabiendo el nivel de desborde de trabajo que tenemos en muchas administraciones públicas, que el 40% de la gente que trabaja en la administración pública se va a jubilar en 10 años, y que hay administraciones locales ultra digitalizadas y administraciones autonómicas y estatales en la posición casi contraria, bueno, pues nos haremos daño. Donde creo que se está queriendo hacer un proceso en el que se mida con un cierto equilibrio las garantías que hay que dar al interés general desde el punto de vista del derecho y la mayor agilidad posible. Bueno, Cataluña, liderado por el gobierno de la Generalitat, por un equipo que además, básicamente, el equipo del consejero de presidencia viene del Ayuntamiento de Barcelona. O sea, vienen de la gestión a nivel local, que es, como todo el mundo que sabe y que esté en esta gestión, es rock and roll. Todos los días hay retos que hay que resolver sí o sí y como sea. Bueno, entonces esta gente es bastante más pragmática. No digo que el esfuerzo que se está haciendo miren las normas que están produciendo desde la Generalitat, no digo que sean perfectas, pero creo que están más en simplificación administrativa que en desregulación, que es otra cosa. En lo que está, por ejemplo, bueno, hay alguna norma gallega, hay alguna norma madrileña, alguna norma andaluza, etcétera. A mí sí que me parece muy importante que desde sectores culturales, académicos, profesionales, etcétera, que nos consideremos progresistas, a esto le demos un cuerpo que no sea
el silencio administrativo positivo sin más. Que por cierto, tampoco estoy diciendo que el silencio administrativo positivo no tenga que darse en algunos casos. Yo estoy más por la labor esa de mesas virtuales de proyecto. Si hay 3 o 4 competencias que impactan sobre un proyecto y son de varias administraciones públicas, tenemos que reflexionar un poco que nuestro plazo no sea el del peor informe. Porque la situación en la que estamos ahora mismo es que en muchos proyectos, las vallas que hay que saltar en cada administración pública, tu plazo es el de aquel informe sectorial que llega más tarde o que no llega, o que llega y es autista. Y no hay unos momentos en los que se diga, de aquí a aquí se informa. Todos. Y de aquí a aquí se leen todos los informes sectoriales conjuntamente y se dice, ¿y esto cómo leches se hace todo a la vez? Porque también tenemos a veces informes sectoriales que dicen cosas contradictorias. Y después los requisitos de los instrumentos públicos de todo tipo, subvenciones, financiación, suelo, etcétera. En algún lugar habrá que leerlos de manera conjunta, porque ahora mismo tenemos administraciones públicas, incluso muy bien intencionadas, que cada una regula uno de estos elementos y que no ve que los requisitos que pone impiden acceder a esas otras cosas. Hablando en plata, hay gente que pone reglas para cómo acceder a suelo público en derecho de superficie y está dificultando que se acceda a subvención de otra administración pública. O hay gente que pone reglas sobre subvención que dificulta acceder a financiación. Bueno, necesitamos esos entornos no tanto de competencias como de incumbencias, donde tratemos a la vez muchas cosas mirando el resultado del proyecto. Por eso la tecnología hoy en día nos permite hacer muchas más cosas en relación a esto. Después, respecto del oxímoron de empresas privadas con ánimo de lucro limitado, bueno, pues el oxímoron financia y gestiona millones de viviendas en Europa. Por lo tanto, igual no es un oxímoron. O sea, que igual tenemos que reflexionar por qué ocurre eso en otros países. Y en otros países ocurre eso porque hay mercados regulados, porque el Estado le dice a los operadores privados, voluntariamente, nadie va a ser obligado a hacer esto, pero voluntariamente, si usted, en vez de tener un perfil de inversor más arriesgado, más a corto plazo y también que buscará un rendimiento más alto, otra cosa es cómo te va a tratar la fiscalidad de ese país, porque puede considerar que eso sea cercano a la especulación y quiera controlarlo. Pero si usted quiere ir al mercado, vaya al mercado. Si usted quiere venir a este mercado regulado, que es esta idea de Mariana Mazzucato, del el market creating, si queremos crear un mercado regulado, usted viene si quiere. Y si quiere, yo lo que le doy acceso es a suelo, a subvenciones, a financiación, a una fiscalidad hecha a medida. ¿Qué le voy a pedir a cambio? Le voy a pedir a cambio que usted tenga viviendas, que solo se comercia con ellas a unos precios regulados por la administración y sus beneficios van a estar regulados también. Hay muchos modelos, pero por ejemplo, tenemos por un lado el modelo austriaco, que hace tipo de empresas privadas que están reguladas por una ley federal, que claro, que creo que esta es una de las claves. O sea, necesitamos un paraguas estatal, mercantil y fiscal. A este tipo de entidades le dice usted, opere en lo que nosotros llamaríamos vivienda protegida. Vivienda protegida que no se descalifica y que se gestiona siempre a precios sociales y asequibles. Más asequibles que sociales, por cierto. Usted opere aquí, tenga sus inversiones, haga sus patrimonios y gestione sus viviendas. Si gana más del 3% al año, eso no lo puede repartir como dividendo. Solo se puede repartir un 3% como dividendo. El resto se queda dentro de la empresa para reinvertirlo. Esto no quiere decir que ese valor el inversor lo pierda, porque cuando venda sus acciones, su paquete de acciones estará revalorizado, porque la empresa tendrá un montón de dividendos no distribuidos dentro de su capital. Bueno, esto funciona en el mundo alemán, digamos. Y después hay otro modelo que es más británico-holandés, si ustedes quieren, que es no puedes repartir dividendos, sin más. Todo lo que se gana se reinvierte. Pero de nuevo, la venta de los paquetes de acciones supone el poder acceder a cierto lucro. Y por otra parte, estas entidades en lo que se basan es en generar masas patrimoniales muy grandes, con plantillas potentes, que las gestionan, y estas plantillas están bastante bien pagadas. Es decir, que igual no hay ánimo de lucro, pero sí hay ánimo de sueldo, que es otro terreno. ¿Qué ocurre con las entidades del tercer sector? Que aquí en España estamos teniendo un proceso como de crecimiento, ¿no? Tenemos Provivienda, tenemos las Cáritas diocesanas, tenemos algunas spin-offs de Cáritas diocesanas que han generado fundaciones que se dedican a la vivienda social. Yo conozco de Gusquilore, pero seguro que hay otras muchas. Bueno, que estas están queriendo ganar tamaño, masa crítica para poder hacer proyectos, bien por sí mismas, bien asociándose, y están a las puertas de esa lógica
de operador privado que trabaja en un mercado regulado. O por decirlo de alguna manera, algunos proyectos tipo Alas de la Fundación Salas, Lumbra de Provivienda, se parecen bastante a algunos proyectos que en el mercado están generando entidades como Dalef o WeRent y otras similares, que unas están bajando del lucro mercantil a proyectos más tranquilos y más seguros, y otras están subiendo del mundo de las entidades del tercer sector a ganar masa crítica y profesionalidad. Bueno, tendremos que generar nuestro camino. Ahora, a mí lo que me parece muy difícil de defender es decir que hay decenas de millones de viviendas gestionadas de esta manera en el resto de Europa y que dan un servicio a esos países, y que nosotros entendamos que no, que lo que queremos son o empresas públicas y ONGs, y ya está. Y que además que queremos centrarnos solo en la vivienda social, que es muy necesaria, y además seguramente es la más necesaria. Pero necesitamos de todo. Entonces necesitamos operadores que sean capaces de hacer un poco de todo. Yo tengo 55 y me jubilaré en una década y algo, espero. Un poco más, un poco menos de una década. Yo creo que yo veré el nacimiento de ese sector. No sé si lo veré desde el sector público o desde el sector privado, pero yo creo que se irán consolidando esas capacidades. Porque ahora hay mucha gente en el mundo sin ánimo de lucro y en el mundo con lucro limitado que está empujando para generar este tipo de entidades. Y esto les puedo compartir.